En un día en donde queremos hablar con muchas mujeres, mujeres que pueden abordar el tema, el Día de la Mujer Paraguaya, desde distintos ámbitos. Y yo quería conversar, y queríamos conversar, de hecho, todos aquí con Ana Barreto, que es historiadora, a partir de algo que hoy Ana puso en sus redes sociales que a mí me llamó la atención, me pareció muy interesante además el planteamiento que hace Ana respecto a este día, para darle el verdadero sentido y el verdadero valor que tiene recordar a las mujeres que estuvieron en la guerra del 70, ¿verdad? Y decía Ana, si hoy vamos a hablar de las paraguayas durante la guerra de la Triple Alianza, 1864-1870, al menos mirémonos en sus ojos, busquemos las líneas del sacrificio y de un dolor inimaginable en sus rostros, en sus manos, en sus cabellos, en su día, que ellas te hablen. Y puso una fotografía de la época. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Menchi? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Gracias, señora. ¿Cómo le Bueno, va? realmente un día que para muchas mujeres no tiene siquiera relevancia o importancia. Hay muchas mujeres que prefieren pasar de largo este día porque así como digamos, se interpretó la recordación, es como que no cerraba mucho la celebración. Y por otro lado, porque digamos que todavía la situación de la mujer en Paraguay es tan vulnerable que entonces, ¿qué podemos celebrar un día como hoy? Y si tenemos que remontarnos a la historia, me gustó esto que dijiste, que ellas te hablen. ¿Qué nos dicen ellas, estas mujeres paraguayas que estuvieron en la guerra del 70, Ana? ¿Qué nos cuentan? Yo creo, Menchi, que sobre la guerra del 70 hay hay mucha suavidad con respecto a suavidad y obviamente, como toda la historia, construcción, ¿verdad? Siempre hay que entender que el discurso histórico es un discurso construido, un discurso que siempre se hace desde el presente, que hace la sociedad civil, que hacen los gobiernos, que hacen militares, que hacen escritores. Siempre hay intencionalidades cuando se construye la historia. Y para mí, sobre la guerra del 70, todavía tendríamos que preguntarles más a las mujeres, buscar más, en hacerle hablar a la documentación y irnos realmente tras ellas, no tras la abnegación, no tras solamente el sacrificio. Cuando se tenía que levantar el monumento a la residenta, por ejemplo, que es el monumento enorme que está en el límite entre Asunción Y Luque. Existió un debate enorme entre mujeres desde marzo de 1970, en plena dictadura astronista, hasta más o menos junio, julio, acerca de cómo debía ser pensado o cómo debía ser pensado un monumento a la mujer, pero además cómo simbólicamente debía ser pensada la mujer. Y en ese momento la Academia Paraguaya de la Historia perdió un gran debate porque la posición de la Academia fue la posición de la reconstructora, de las mujeres que reconstruyeron, de las mujeres que sobrevivieron y que reconstruyeron el país desde distintos ámbitos, desde el ámbito del campo, desde el ámbito de la educación, desde todo, desde los sectores ricos, desde los sectores pobres, todo. Esa fue la posición de las historiadoras, y las historiadoras presentaron una documentación con respecto a eso. Pero la posición de las mujeres del Partido Colorado, por ejemplo, no fue esa, fue la de la abnegación a Francisco Solano López. Entonces ellas decían que no, que la residenta que merece ser recordada, o que la mujer que merece ser recordada en la guerra, es la que le siguió a Francisco Solano López hasta Cerro Corá. Y punto, y se cerró esa discusión ahí. Entonces, obviamente, el espacio propio, primero de producción de conocimiento, segundo de discusión que se permitía dentro de la dictadura, no daba mucho campo a hablar de otros temas y tan abiertamente. Entonces, en el momento que se tiene que conmemorar el Día Internacional de la Mujer por las Naciones Unidas, y que sabemos de que Paraguay otorgó ciudadanía a sus mujeres en el 51 y derecho al voto en el 61 por el capítulo de mujeres de las Naciones Unidas, no por una cuestión de que el gobierno quiso otorgarle a las mujeres el derecho a ser mayores de edad, ¿verdad? Bueno, y en ese momento Carmen Casco Lara Castro, que era liberal, con Idalia Flores Estarza, que también era una mujer liberal, era
parte del Comité 18 de Octubre del Partido Liberal. Entonces utilizaron la figura de las asambleas de mujeres que se llevaron a cabo en febrero, pero en realidad para hablar acerca de cómo las mujeres ocuparon el espacio político, porque duraron 3 días, y durante esos 3 días las mujeres no solamente organizaron ese evento, sino que además ellas eran las principales oradoras de ese evento. Y el discurso, si bien es cierto, los discursos son como copias, son muy parecidos, tienen lugares comunes, tienen conceptos parecidos, nación, patria, pero son discursos políticos. Y donar joyas y coser banderas y hacer flores, eso se hizo en toda América, y el momento de la independencia en cada uno de los países es sumamente... Se ven muchos detalles de eso. Pero mujeres ocupando lugares públicos con un discurso político, eso sí es extraordinario, pero claro que tiene que ver por cómo la guerra realmente altera la estructura de la sociedad. Entonces, la intencionalidad de ambas en realidad era eso, y eso se puede ver en la presentación del proyecto, eso se puede ver en las discusiones que tuvieron lugar en las cámaras en el 73 y en el 74, pero sin embargo, lo que quedó, ¿cómo se puede decir? Lo que quedó por delante fue el tema de la joya, o probablemente lo que el gobierno del general Stroessner finalmente se apropió fue de la entrega de las joyas, y no hablar de la cuestión de la participación política de las mujeres, que sí hubiera sido un tema impresionante de ser tratado. Obviamente sabemos que en los años 70, en el 76 es la Pascua Dolorosa, o sea, estamos hablando de un periodo muy difícil de la dictadura, pero sin embargo eso se tuvo que esperar que caiga Stroessner, que Stroessner se vaya a caer, siempre es muy difícil usar esa palabra, pero que por lo menos Stroessner se vaya, que ya no esté físicamente, de que lleguen los aires nuevos de la transición para poder hablar de estas cosas. Y a mí lo que me parece, Menti, sinceramente, es que cada vez me gusta más el escenario, cada año que pasa, las discusiones que se están empujando. Yo creo que hace 20 años el Día de la Mujer Paraguaya era un día de flores y de bailes folclóricos, y de no sé qué otro tipo de eventos, lleno de estereotipos, ¿verdad? Llenos de clichés. Bueno, así. Me meto así Por supuesto, y rompo, Ana, porque pasa exactamente lo mismo con el Día Internacional de la Mujer. Las mujeres que se levantaron para reclamar sus derechos laborales, de trabajar 8 horas, de descansar, de tener un salario digno, y que, bueno, fueron masacradas en un incendio intencional, y nadie habla de eso cuando llega el Día Internacional de la Mujer. Se silencia siempre la lucha y se convierte en estos días en días de festejo y de celebración. Pero yo creo, sin embargo, Fito, y no sé qué dirá Ana al respecto, para mí que hay una marcada diferencia. Yo creo que hay una diferencia, sí. Yo una siento diferencia al menos que es generacional. Sí. Que es generacional, porque esta diferencia para mí tiene 20 años. Exacto. Que es una posición que está tomando una nueva generación y que trae incomodidades. O sea, de lo que se está discutiendo son de cosas incómodas. Hay que hablar de muerte, claro. hay que hablar de violencia. Por supuesto. Eso, lo que pasa es que yo no me refería a la cuestión generacional, me refería a cómo siempre se deja realmente la historia real de una fecha y se convierte en algunas fechas que son de lucha en un festejo, en una celebración. Y sí, coincido en que sí, hay un cambio generacional y de discutir estas cosas, ¿verdad? Absolutamente, pero imagínate que en los años 70, en plena dictadura stronista, se tenga que discutir acerca de la participación de las mujeres políticas en los partidos, o la cantidad de mujeres que están ocupando lugares en el gobierno. Impensable esa discusión. Mejor es obviamente hablar de las joyas, o sea, el gobierno no terminó hablando acerca de la intencionalidad, sino terminó hablando del objeto. Y obviamente a la mujer finalmente como un objeto, ¿verdad? Como una cosa, no sé, por eso subí hoy la fotografía a Twitter
esa es una fotografía, porque siempre en el Día de la Mujer Paraguaya siento de que se usan imágenes que por ahí intentan transmitir valentía, pero que no necesariamente le representan a las mujeres durante la guerra. Hay que entender el estado en que estaban las paraguayas durante la guerra. Y esa que obviamente esa foto es tremenda. Fue tremenda. hace unos días, como esa foto no está en ningún catálogo digital, Ajá. y accedí a esa foto por indicación de la directora de documentos históricos del Museo de Río de Janeiro. Entonces tuvo ella la gentileza de mandarme la fotografía escaneada en alta definición, y eso hizo que abra las fotos para ver los rostros de estas mujeres y cómo toda la narrativa, esta narrativa que nos acompañó siempre en la historia oficial, se desmorona por completo cuando se ven esos rostros, ¿verdad? Porque nos hacen hacernos miles de preguntas. Bueno, no todas las mujeres le acompañaron al ejército. O sea, la gran mayoría de las mujeres de Paraguay se quedaron en sus pueblos y tenían que no solamente confeccionar vestuarios, tenían que tejer los ponchos, tenían que hacer los cigarros, tenían que hacer los dulces y el alcohol que se necesitaba, tenían que transportar, hacer de transportistas en convoy de carretas hasta los puestos del ejército, y sobre todo hasta el año 69 producir alimentos en jornadas de 12, 14, interminables, 16, 18 horas. Y cuando pensamos en eso, me permiten unos segundos más, cuando pensamos en eso, estamos hablando de la administración completa de los pueblos. O sea, para pensar en las mujeres contra la Triple Alianza, en la guerra, yo creo que es necesario, es un ejercicio interesante, dejar de lado esas representaciones de las mujeres con sable, dejar de lado las mujeres que están en el ejército, aunque no por eso desmeritarlas, pero concentrarnos un poco en este grueso, en el 3/4% de las mujeres paraguayas que se quedaron en los pueblos y que se encargaron completamente de la administración de los pueblos durante por lo menos 4 años de guerra, y que sostuvieron económicamente el Paraguay, pese que el país estaba bloqueado. O sea, cuando el algodón se terminó y los soldados, que ciertamente pelearon descalzos durante toda la guerra, ya no tenían ropa, entonces las mujeres se volvieron a esas enseñanzas ancestrales indígenas que ya casi no se practicaban, al menos en los pueblos, no sé, en Atirán, Tiribebuy, en pueblos más urbanos, de volver a hilar a partir de las fibras de caraguatá, ir otra vez a la vera de los arroyos a buscar el caraguatá, quitarle las fibras, hacer camisas, hacer los chiripás, enviar eso al frente, buscar con qué teñir la ropa. No solemos pensar en cuando pensamos en la guerra, no siempre está presente la imagen de esta mujer capaz de organizarse, en analfabeta la mayoría de ellas, pero capaces de organizarse, capaces de trabajar, capaces de producir y capaces de, lo más importante creo, sostenerse emocionalmente ante la ausencia y las constantes noticias de pérdida, de que ya se le murió el marido, que se le murió el padre, que se le murieron los hermanos, que tiene que abandonar su pueblo, como fue el caso de todas las mujeres de Misiones, o las mujeres de Itapúa, o las mujeres de Ñembucú, ir a reasentarse en otro pueblo, en lo que hoy es el departamento de Cordillera, y empezar a producir alimentos que ni siquiera eran para sus hijos, sino eran para otros soldados que estaban en el frente. O sea, creo que hay una cuestión interesantísima, y obviamente que al terminar la guerra, algunas veces en broma digo que las mujeres paraguayas tenían que haber tomado por asalto el gobierno. El poder. El gobierno tenía que haber sido un gobierno de mujeres, y no sucedió eso. No solamente no sucedió eso, sino que las mujeres paraguayas terminaron siendo las más postergadas de América del Sur. Y eso debería, ese pasado debería interpelarnos. Esto que hacen ustedes ahora en un programa de radio de hacer preguntas, de inquietarnos, de
avergonzarnos, incluso, no sé, siendo mujeres o siendo hombres, ¿verdad? De nuestras propias prácticas. Creo que es sumamente importante y pienso que este es el camino. Ana, gracias por estos minutos. Creo que eso era lo que buscábamos, al menos en el inicio de este programa, mirar la historia desde ese lugar y que nos sigan interpelando estas mujeres paraguayas que se pusieron al hombro la patria y la sacaron adelante. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por todo lo que a lo largo de estos años has ido investigando y que ojalá esta conversación se dé de manera mucho más fluida, de manera más permanente y en todos los ámbitos posibles, porque eso es lo que va a hacer que las cosas de a poco vayan cambiando. Gracias, Ana Barreto, muy amable.